Buenas tardes. Bien, por parte del grupo del que soy portavoz de Izquierda Unida vamos a apoyar esta moción, pero antes quisiera centrar un poco el objeto de debate, puesto que, como siempre que se habla del deporte profesional y más en concreto del fútbol, entra en juego la utilización del deporte profesional en forma de modo de aquitamiento de las masas, que es algo que el Gobierno de Cantabria sabe muy bien desde hace mucho tiempo y este propio ayuntamiento ha realizado en alguna ocasión. Solamente hay que conocer un poco el expediente y ver lo que se hizo en su día, en los años 80. Los antecedentes de esto es, el convenio que regula, por llamarlo de alguna forma, porque hace una muy breve exposición de obligaciones y cargas de las partes, que regula el uso del campo, que es de propiedad municipal, eso nadie lo discute, es la consecuencia de una operación inmobiliaria más compleja, que fue la cesión del suelo y vuelo de la zona que ahora ocupa la extensión del parque de Mesones, que era propiedad del club en su día, al ayuntamiento, con una tasación que fue objeto de mucha discusión, si era alta, baja o la que fuera, en su día, siendo el alcalde Juan Ormachea, a cambio de la construcción de un nuevo estadio con unas características de infraestructura y de capacidad concreta, y en una zona de al lado que era suelo público, y la cesión del uso de dicho estadio al club o la sociedad que lo sucediera en unas condiciones muy concretas que establecían que el mantenimiento ordinario correspondía al club, mantenimiento ordinario. No es un contrato típico desde el punto de vista del derecho, no tiene una denominación que se pueda encardinar fácilmente en un contrato descrito en el Código Civil con otra norma de derecho público, sino que es un contrato bastante atípico, bastante peculiar, puesto que no establece claramente cuáles son las obligaciones y cargas de cada uno. Si bien es cierto que lo lógico, que no hace falta establecer en el convenio, el propietario tiene unas facultades, obviamente con cargo a la infraestructura, siempre que actúa como cedente, que el cesionario, en este caso el club, sea el título que tenga, que tiene para ocupar el estadio, no tiene. Bien, nos encontramos con que el estadio tiene 32 años desde su inauguración, casi 35 años desde el inicio de la construcción, más años todavía, y tiene unos déficits estructurales, unos problemas estructurales que pueden ser consecuencia, difícilmente alguno de ellos, del mal uso, puesto que hablamos del tejado, que no tiene ningún uso, salvo prevenir que caiga el agua, y el que caiga el agua o los elementos meteorológicos pues no es obviamente algo imputable al usuario del estadio, y otro tipo de elementos cuyo mal estado ya conoce el equipo gobierno, porque ha sido ya objeto de un informe del Servicio de Bomberos hace ya más de año y medio. Además, existe un informe sobre el estado de la tejabana, hay unos cuantos ya, puesto que está en bastante mal estado desde hace bastante tiempo, en el que se requiere, además, en virtud de ese informe, a la propiedad y posteriormente al club para que haga las obras necesarias para su reparación, obras las que sean. Al margen, ya insisto, que existen otros problemas en la infraestructura, en el edificio en sí, que pueden ser consecuencias de un mal planteamiento, un planteamiento en su día que no es acorde actualmente con la reglamentación de servicios de emergencia que está en vigor hoy para este tipo de instalaciones, y que podía así estar conforme a derecho con la reglamentación de finales de los años 80. Bien, esto es algo que obviamente no puede ser competencia de un cesionario, del que usa por el título que sea ese estadio. Pero además es así porque, aunque pasando por encima de esto, aunque fuera el usuario del estadio el responsable, el obligado a hacer ese tipo de mantenimiento estructural, que yo creo que atenta contra la interpretación del derecho y las facultades del derecho de propiedad, que se hace desde todos los ámbitos del derecho, tanto público como privado. Aún así, en el caso de no realizar esas obras, el responsable, el usuario, tendría que ejecutar subsidiariamente dichas obras el Ayuntamiento de Santander, porque es el responsable, obviamente, de intereses generales que están por encima del derecho de propiedad, como por ejemplo la seguridad pública de los viandantes, usuarios del estadio, vecinos que usan el carril vicio, que van al centro de salud, que está casi alojado adjunto del estadio. El requerimiento se ha realizado hace ya mucho tiempo, ya existen informes hace más de año y medio, insisto, de principios de 2015. Creo que es tiempo ya de actuar por el título que sea,
Entiendo que puede que si hay conflicto entre la interpretación que se haga por técnicos municipales o incluso el equipo de gobierno entre quién es el responsable de la obra y el club, esto podrá acabar en el juzgado, pero en cualquier caso, si quien considera el ayuntamiento que debe hacer la obra y siendo esta el club no lo hace, debería ejecutarla subsidiariamente con la mayor rapidez, puesto que existe riesgo claro y ha sido puesto a manifiesto por técnicos municipales y peligro para los viandantes y usuarios del estadio. Al margen de ello, la otra petición que se hace, que es la de establecer un convenio de colaboración con el club que aclare los términos de la cesión, creo que es algo también elogiable y que merece el apoyo de la corporación, puesto que, como decía inicialmente, todas las obligaciones y derechos que se contemplan en ese convenio permuta, en la que se incluye la cesión como parte del precio de la permuta de la propiedad del suelo del antiguo campo, etcétera, o sea que tiene precio, tiene causa, es un contrato perfectamente legítimo y que ha estado surtiendo efectos plenamente legales desde su firma. Hace falta alguna aclaración, puesto que este tipo de conflictos, estos errores de interpretación o dudas de interpretación de ese convenio son lógicos, puesto que es un convenio muy escueto. Y siendo propiedad municipal, debe ser el ayuntamiento el que tome la iniciativa de aclarar cuáles son las obligaciones y derechos que tiene cada una de las partes en ese convenio, puesto que fue una de las partes que intervino en esa permuta, en esa cesión, esa compra de los terrenos y cesión del nuevo estadio con coste del ayuntamiento, asumido por el ayuntamiento, y cesión del uso permanente o vitalicio al club o institución que lo sucediera. Por dicho motivo, entiendo que dudas jurídicas sobre la obligación de hacer las obras por el ayuntamiento, sea el título por el que sea, porque es el propietario y responsable de hacerlas o porque debe ejecutarlas subsidiariamente al obligado a hacerlo, siendo este el club, que es algo discutible, desde luego, es algo, desde luego, ha de hacerse lo antes posible porque peligra el interés mayor, como es la seguridad y de los usuarios del estadio y otros viandantes que puedan pasar por la zona, y creo que es necesario que el convenio se aclare en alguna medida, se detalle, porque esto es algo que va a seguir ocurriendo en el futuro. Es un estadio que tiene muchos años, unos cuantos, y que hacen falta obras de reforma. Y esto no lo digo como aficionado o socio del Racing que soy, de hace mucho tiempo, lo digo porque es una propiedad municipal y ha de hacerse el responsable de su mantenimiento, al menos lo que es la infraestructura, lo esencial, es obviamente el propietario, lo que es la infraestructura, al margen de si podemos entrar en el detalle de que si esto o esto otro entra dentro de esas responsabilidades del propietario, y siendo una infraestructura que en su día se acordó construir en esos términos, esas condiciones, nuestra responsabilidad política es mantenerla y establecer claramente cuáles son las cargas para cada una de las partes. Nada más.